una presentación de las imágenes con las que iba a basarse un poco la charla. Así que después me dais vuestros correos y me lo mandará con imágenes y se os enviará y ya entenderéis todo en concreto. Bueno, sobre todo, muchas gracias por venir. Aquí está el señor Manuel Jesús Roldán, que es experto en arte, historiador también, y estas dos artistazas que están exponiendo en nuestra galería, en mi galería, y bueno, Teresa Peña y Alessandra Chauchy. Buenas tardes. Y bueno, pues eso es todo. Empezamos. Pues empezamos, buenas tardes. La verdad que le voy a ser sincero, tengo que pensar en otra cosa, con respecto a la que ya he pensado. Es decir, si hay algo que es difícil en la vida es hablar de arte sin ver las imágenes por delante, ¿no? Pero nobleza obliga, así como se puede imaginar. Ayer por la noche todavía estaba yo añadiéndole algunas fotitos más a la presentación sobre dos autoras, sobre Hill McLean y sobre Lee Krasner. Claro, ahora me encuentro con que no tenemos esas reflexiones que yo iba a hacer de forma visual. ¿No? Buscar alguna foto de ellos en su móvil, ¿no? ¿No? Bueno, lo que pasa es que yo, por no cansaros mucho, por no ya meternos mucho y tal, voy a hacer el gran esfuerzo de que lo hagamos sin imágenes, que al fin y al cabo es una reflexión. Entonces yo hoy les iba a hacer reflexiones. La primera se la voy a añadir a la que yo traía. Y la primera es, le voy a contar una cosa para que pensemos que a lo mejor muchas veces nos tenemos que forzar a ver el arte. La primera es, hace ya muchos años, bueno, acababa yo de terminar la carrera y teníamos que hacer una... yo trabajaba en la fundación, entonces era la Fundación El Monte, y trabajábamos en la Sala San Clemente, que estaba cedido del Monasterio San Clemente, enseñando arte. Típica función de guía, de sala expositiva, y recuerdo que me formaron para un curso, esto es lo que se hace, contar una anécdota cuando no tenemos imágenes, me formaron para un curso para enseñar o contar el arte a ciegos. Nosotros vamos a ser hoy ciegos porque no traemos imágenes. Ese curso nos explicaban que había que ser muy descriptivo, que había que ser especialmente ordenado a la hora de contar lo que se iba a narrar, que teníamos que ser muy claros, hablar de izquierda, de derecha, de arriba, abajo, al centro, en relación a y tal, y que no debíamos evitar ningún tipo de elemento que nosotros pensáramos que le pudiera molestar o que no pudiera entender un ciego. Por ejemplo, el color. Por ejemplo, el trazo, la expresividad, etc. Es decir, el ciego, nos explicaban, no ha visto el rojo, pero tiene una idea de que hay cosas rojas. El ciego no ha visto el azul, pero tiene una idea que asocia al azul. El ciego no ha visto el marrón, pero tiene una idea que asocia al marrón. Claro, ustedes pensarán, esto viene al hilo a lo que nosotros somos hoy, que somos ciegos. Yo les voy a contar cosas sin que las veamos, ¿vale? Bien, más todavía, después de esa preparación, en la cual, bueno, se nos insistió en que no tuviéramos tampoco miedo en meter coletillas habituales del modo como estáis viendo, o como podéis ver, que evidentemente no podían ver, pero es que se puede ver de otra manera, que es ver mediante esto. Bueno, pues la primera visita... Ustedes imagínense que la primera visita organizada por la ONCE, que nos viene con 20 y tantas personas, de todas las edades, gente normalmente mayor. Claro, yo explico aquello con un orden, estamos en el espacio tal, la iglesia del Monasterio de San Clemente, a la izquierda ocurre esto, a la derecha lo otro, el retablo mayor tiene este elemento, al centro está San Clemente, lleva en la mano un ancla, a la izquierda está San Agustín, a la derecha San Bernardo. Vamos a subir al piso superior, a la izquierda, a la derecha, todo absolutamente descriptivo. Está dorado, la madera está policromada, tal. Luego fuimos haciendo una descripción, en algún sitio yo les dejé que tocaran algo, pero bueno, fue una visita sin ver. Cuando salían de la iglesia, yo escuché, yo creo que la mejor frase que he escuchado nunca cuando he explicado algo de arte, que dijo uno al otro compañero, los dos con su bastón,
¿qué cosas tan bonitas hemos visto hoy? ¿Eh? Con lo cual, yo creo que con eso se rompió toda la idea que muchas veces nosotros tenemos delante. Bueno, pues nosotros hoy nos hemos quedado ciegos, no tenemos las imágenes que yo había preparado concienzudamente, con lo cual todavía voy a intentar hacer un esfuerzo mayor a la hora de, bueno, de que narremos un poco, luego hablaremos en tertulia, de que narremos, bueno, pues la vida de dos artistas que yo tenía planteado, y sobre todo unas reflexiones que yo traía primero sobre qué es la abstracción, de dónde parte y cómo evoluciona, bueno, fundamentalmente en el siglo XX, aunque tiene muchos elementos precursores, muchos momentos en los cuales ha existido la abstracción, aunque fuera dentro de otras obras. De forma que yo lo primero que les había planteado era, bueno, había planteado leerle el libro del que estás mirando, pero tampoco nos vamos a meter en más jaleo, porque hace una definición en el capítulo de la abstracción sobre cómo la abstracción es ir eliminando elementos que hacen referencia a la realidad hasta que no reconozcamos la realidad en lo que se está creando. Entonces yo mi primera digamos, idea que les quería lanzar era una idea que la primera portada esta tan bonita que había hecho yo había hecho una portada muy bonita de presentación, pues vista desde cualquier lugar ustedes verían, bueno, pues que parecía una abstracción, en rojo, en un tono levemente amarillo, en unos tonos grisáceos, en unos tonos de blanco, y era la portada. Bueno, pues esa abstracción, cuando pasábamos a la siguiente imagen, no era ni más ni menos que esa decoración floral que tiene la infanta Margarita en las Meninas de Velázquez. De forma que la primera reflexión que les quería hacer es que la abstracción no es algo novedoso del siglo XX, sino que ha existido de forma local en mucha pintura que nosotros entenderíamos como figurativa. Es decir, nosotros vemos detalles, trazos de pintura, bueno, del propio Velázquez o de esos pintores que, bueno, a finales del XVI, Tintoretto, Tiziano, pues como se dice normalmente en la historia del arte, sueltan la mano, y esa soltura de mano va desembocando ni más ni menos en la pureza de línea, la pureza de forma y sobre todo la pureza del color. Nosotros estamos en una exposición donde lo que prima es la pureza del color, es decir, ya se ha despojado, las dos artistas se han despojado de todo lo que iba alrededor de una lectura de tipo figurativa. Entonces yo a partir de ahí les hacía una lectura, que era una lectura que iba unida a que la abstracción realmente es una constante histórica, sobre todo cuando hay libertad por parte del artista. De forma que en el neoclasicismo nos sería muy difícil encontrar esa presencia de la abstracción en algún rincón de la pintura, pero que sí volvía a ser de forma muy clara, presencia constante, no ya como detalle, sino como realidad en algunos ejemplos de la pintura del XIX. Ejemplos que yo les traía, pues 2 o 3 creo que son muy claros. Evidentemente la pintura de Turner, bueno, evidentemente él es un autor figurativo, él tiene una realidad que nos quiere contar, y esa realidad es la de un acantilado, es la del mar, es la de un buque que llega al puerto, pero la va despojando de elementos, va jugando con la soltura del color, con la soltura del movimiento, con la soltura del trazo, y muchísimos de los cuadros de Turner son realmente abstractos, porque, bueno, la presencia, a pesar de que esté aludiendo a algo real, la presencia, la plasmación en el lienzo es realmente una abstracción. Él es un anticipado en eso, es decir, él es realmente un precursor, pero ese precursor además tiene un hándicap clarísimo, un elemento clarísimo, que es el que marca la segunda mitad del siglo XIX. Y se pueden imaginar que ese hándicap, o ese cambio, es la aparición de la fotografía. El arte siempre ha tenido una función, es decir, el arte por el arte, que a nosotros tanto nos interesa, tanto nos gusta decir eso del arte por el arte, es una auténtica mentira. El arte siempre ha sido algo dirigido, y algo que ha dirigido un comitente que encargaba algo con una función muy clara. Si encargaba una corona es porque era para representar el poder del rey. Si encargaba un retrato era porque quería reflejar unos rasgos concretos. Si encargaba una obra religiosa era porque quería mover a devoción o quería conmover, etcétera, etcétera. Entonces el concepto de realidad estaba presente en el retrato, porque el retrato
digamos que tenía que cumplir una función que en ocasiones podía ser una función muy práctica, es decir, se encargaba un retrato porque te ibas a casar con una señora que vivía en los Países Bajos y tenías que saber cómo era. Claro, ¿qué función tenía ese retrato? Hombre, presentártela lo más guapa posible. Con lo cual, bueno, esa entrega de retratos, me imagino que cuando se le hacía un retrato a Carlos II había que dulcificarlo. Imagínense que ya lo vemos feo en su retrato, pues imagínense lo que sería la realidad. Claro, esa función evidentemente chocaba con la libertad del pintor, de forma que había pintores que se plegaban y decían, bueno, embellezcamos lo que realmente no es bello, y había pintores que evidentemente no se plegaban. Y cuando a Goya le encargan un retrato y tiene que reflejar a la mujer del rey que no soporta, la pinta tal y como es. Cosa que en algunos casos es un castigo, que te pinten exactamente como es, ¿no? De forma que ese arte que cumplía una función fue siempre una especie de choque entre el realismo, entre la necesidad de parecerse a la realidad y, digamos, la necesidad de matizarla. Claro, llega un momento que realmente rompe con esto, que es la aparición de la fotografía. Aparece la fotografía y la fotografía tiene dos ventajas. Una, que refleja la realidad tal y como es, y otra, que es muy barata en comparación con lo que era el encargo de un cuadro. Con lo cual ahí se rompe definitivamente esa idea de que el arte tenía que cumplir con esa función de representar la realidad tal como es. El artista, digamos, que se despoja de esa idea de tener que, bueno, reflejar algo que podamos identificar. Y empieza un proceso que es un proceso mucho más rápido, proceso que lo que había durado siglos, que dependía de cada artista, comienza a ser un proceso muy rápido que llega con los autores de la escuela de Barbizon, que se van a pintar al medio del campo, evidentemente con el impresionismo, con el postimpresionismo y con todos los movimientos de los primeros años del siglo XX. ¿A qué ayuda eso? Bueno, pues como saben, a eso ayuda la aparición también de los materiales acrílicos que permiten que se pueda ir al campo con un material, con un maletín, y no haga falta estar fabricando los colores, los colores de forma artesanal. Eso conlleva también una nueva libertad, es decir, la abstracción, al fin y al cabo, es una especie de punto y final de la libertad del artista y de la libertad de crear arte despojándonos de cualquier idea preconcebida. Esto ellas lo explicarán luego, pero un artista, cuando en muchas ocasiones hay un acercamiento a una abstracción, y siempre hay un acercamiento muy básico y muy superficial, que es, bueno, ¿y esto qué representa? Eliminen la pregunta, es que esto no quiere representar nada. Esto lo escucharéis cada vez que la primera vez. Bueno, ¿y aquí qué representa? ¿No? ¿Y aquí qué has querido decir? Bueno, pues probablemente no haya querido decir nada. Es el máximo nivel de la libertad, al cual se llega por un proceso largo, ¿vale? Bien, aparece la fotografía, se va desprendiendo el artista de esa necesidad de la figuración y se va eliminando, como cuenta Bill Gomper, se va despojando de información porque el artista se hace cada vez más libre. Ahí yo les planteaba unas diapositivas muy bonitas que ya les mandaré, ya les mandaremos, en que iban haciéndonos ver cómo hay una serie de artistas que en un movimiento que es muy rápido, que son Kupka, por ejemplo, que es un autor poco conocido, František Kupka, que hace en 1910 un cuadro que se llama El primer paso. Qué curioso, El primer paso. El cuadro, intento describírselo como si fuéramos ciegos, es una representación de determinados círculos, un cuadro muy plástico, muy atractivo, pero en realidad no quiere representar nada. Hay alguna referencia, parece que de tipo, planetario, como si fueran unos elementos cósmicos, pero en principio era un cuadro sin intencionalidad referencial, pero es un cuadro abstracto. Estamos hablando de 1910. En ese mismo periodo se mueve, por ejemplo, Robert Delaunay, uno de los orfistas, que se basa sobre todo en el color, en estudiar sobre todo el mundo del círculo, el círculo que se descompone en colores rojos, en colores azules, y en jugar con algo que es muy importante para entender esta abstracción pura de los primeros años del siglo XX, que es jugar con la música. La música es un arte abstracto, porque para la música no tenemos que ver, sino tenemos que cerrar los ojos, si la podemos escuchar, y a cada uno le va a decir una cosa diferente. Curiosamente, los músicos de comienzos de siglo tienen muy buena relación, o hay mucha interrelación entre la música que se hace a comienzos de siglo
y la pintura que se hace a comienzo de siglo. Es decir, esa idea de pintar lo que veo, oír lo que pinto, esa relación que hay entre autores como Kandinsky, Rimsky-Korsakov y estos autores que en realidad unos y otros, esa música pictorialista que está lanzando, digamos, destellos, colores, sensaciones, que al fin y al cabo es lo que vienen a ser esos pintores de ese momento. Bueno, si nosotros cogemos cualquier libro de historia del arte, yo he mencionado a Kupka, he mencionado a Robert Delaunay, nos estamos moviendo en el año 10, en el año 12, pero si nosotros cogemos cualquier libro de historia del arte, lo que nos encontramos es que se nos dice, la primera abstracción la hace Kandinsky. Siempre se le da el título de que es el primer artista realmente abstracto. ¿Por qué? Bueno, en realidad él se mueve en los mismos años. Sí, él en 1908, 1909 hace una serie que son improvisaciones, es decir, ya no le da nombre, el nombre marca mucho un cuadro, en el momento que le ponemos un nombre ya estamos queriendo ver algo en él. Él ya no le da nombre, sino que él juega con unos grandes formatos, y en esos grandes formatos está esa improvisación 4, por ejemplo, que hace en 1909, que está prácticamente rozando la abstracción, pero todavía parece un árbol. Es decir, hay un árbol y luego todo lo que hay alrededor es un juego de colores, estamos como los ciegos describiendo un juego de colores, que en realidad ese juego de colores realmente no quiere decir nada, pero todavía no se le ha dado el título de arte abstracto. En el año 1911 pinta ahí una obra que es bueno, simplemente una serie de un círculo con una serie de elementos alrededor, que realmente es una obra abstracta. Esa obra abstracta además coincide con el momento en el cual publica el libro de lo espiritual en el arte y evidentemente ahí hay unas relaciones muy claras entre el pensamiento que él tenía, la relación que él tenía con la pintura y la transmisión de conocimiento que quería hacer a través de la pintura. Yo les traía luego unas imágenes, una composición que hace en el año 13, muy grande, de 2 por 3 metros, composición número 7, y bueno, ahí nos movemos en ese cuadro al cual se titula por primera vez Acuarela Abstracta, y Acuarela Abstracta, claro, tiene una cosa, que se le ha puesto el título. Y en el momento que se le pone el título a una obra, pues ya tenemos catalogado, los historiadores del arte somos así como muy mecánicos, y decimos, pues el arte abstracto comienza aquí. Con lo cual en las imágenes yo un poco lo que quería transmitir es la idea de que en realidad hay arte abstracto en Velázquez, lo hay en Turner, lo hay en Monet, lo hay en Renoir, lo hay en autores del siglo XIX y lo hay en una playa de autores del siglo XX. Bueno, tenemos a Kandinsky por un lado, a Kupka, tenemos a Robert Delaunay, tenemos a los rusos que están en el mismo periodo, año 1912, 13, 14, está ahí Malevich jugando con las composiciones que son geométricas y que prácticamente está dejando sin ningún tipo de referencia lo que está pintando, lo que está llevando al cuadro. Y tenemos por ahí, pues prácticamente año 13, 14, a Paul Klee, que también está desmenuzando los colores y está haciendo figuras que realmente se están convirtiendo en una pureza de línea. Al fin y al cabo es una pureza de línea que viene un poco a volver al origen de la pintura. Nos estamos volviendo a la pintura prehistórica. Era la máxima pureza a la cual aspiraban pues, estos autores como Paul Klee. Paul Klee decía eso de el color y yo somos solo uno. Ni figura ni leche, el color. Y el color es lo que él quería transmitir. Bueno, él decía que había que pintar partiendo de un punto, esa era la única referencia espacial y que a partir de ese punto iría creando su obra. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto si yo vengo a hablarles de dos pintoras? Bueno, primero porque no tenemos fotos y les tengo que contar esto. Y segundo, porque realmente lo que quiero es que contextualicemos que yo les estoy hablando del año 1910, 12, 14, 18, ya hay una... Se está moviendo el cubismo también, por otra parte, pero ahí hay unos elementos, bueno, que ya son de puro arte abstracto, con nombre y apellido, pero en realidad había una mujer que había hecho abstracción antes. Entonces esa sería la primera de nuestras pintoras de hoy. Se trata de Hilma Kling, que es sueca, ella nace en el año 1862, y fallece en el año 1944.
Es decir, estamos en un momento muy, muy anterior a todo lo que estamos viendo. Yo traía ahí una foto, ya se las mandaremos, de ella hay fotos muy curiosas porque, claro, tiene una estética. Hilma Klint no es estos vanguardistas que vemos de los años 10, 20, con esa estética ya de... No, ella es de falda larga y los puños cogidos Claro, porque tiene la estética del 19. Ella nace a las afueras de Estocolmo, nació evidentemente en un tiempo de realismo tanto en la pintura como en la literatura, era hija de un almirante y se formó en la Real Academia Sueca de las Artes, siendo de la primera generación que se forma en Suecia en esa academia. Bueno, aquí a mí me gustaría hacerle un inciso, porque creo que es una reflexión interesante, y es que Hilma Klint entra dentro de esas mujeres que son pioneras. Como fueron pioneras, estamos hablando de las escandinavas, que realmente en ese aspecto fueron pioneras, pero fueron pioneras sobre todo aquellas que en la segunda mitad del 19 empiezan a formarse en el único sitio prácticamente posible en Europa, que era la Academia Julián. La Academia Julián, que estaba en París, que abrió, bueno, tuvo 2 sedes diferentes, pero era una academia que por primera vez en la historia se dedicaba a la formación de mujeres. Y ahí abro otra pequeña idea que yo les quería transmitir hoy. ¿Por qué se les da, digamos, la paternidad de la abstracción a los hombres y no a las mujeres? Bueno, pues por una misma referencia que no se le da, que ocurre con prácticamente toda la historia de la pintura. Las mujeres evidentemente han estado relegadas a un segundo plano, como lo han estado en todas las facetas, pero sí ha habido mujeres que han triunfado a lo largo de la historia del arte. Es decir, no podemos tener una visión catastrofista de que nunca ha habido mujeres en primera línea. No, en absoluto. Y no solamente es que no hubiera mujeres de primera línea, es que muchas fueron reconocidas. Es decir, el siglo XVI reconoció a muchas mujeres, Sofronis Anguissola, Artemisia Gentileschi, Luisa Roldán, que fueron lo mejor de lo mejor y fueron reconocidas como lo mejor. Es decir, pintoras de papas, pintoras de reyes, pintoras del rey Felipe II, pintora de toda la nobleza italiana, escultora de cámara de de Carlos II o de Felipe V, es decir, lo máximo. Sí fueron reconocidas las del 18, pero especialmente Elisabeth Villé, por ejemplo, es una pintora que es reconocida por la corte de María Antonieta y es, digamos, la pintora más cotizada de Europa y bien pagada, pero la oficialidad no las reconocía, porque las academias siempre tenían una especie de tabú muy claro, que era sobre todo la presencia del desnudo masculino en las aulas, que era la cortapisa fundamental a la hora de que las mujeres pudieran entrar en las academias. Bueno, todo esto se lo cuento al hilo de Hilma Klint, que sí va ya oficialmente a la academia. Había sitios donde las mujeres fueron a las academias, pero a lo mejor tenían vetada la entrada a las clases de pintura del natural. Y Hilma Klint, bueno, se forma allí, evidentemente, en el realismo pictórico y empieza a exponer en el año 1894. Allí tiene cierta relación con un pintor, bueno, que va a ser un pintor de una enorme influencia en aquel periodo, que es Edvard Munch, el noruego, y que evidentemente esa soltura que empieza a tener con lo que es la idea de la figuración, pues permite que se vaya rompiendo la relación con la cercanía de la imagen. Bueno, ¿qué tuvo Hilma Klint que hizo cambiar su mentalidad de pintura del realismo? Bueno, pues curiosamente ella estuvo muy atraída desde un primer momento por el esoterismo, por el mundo de los rosacruces, de la teosofía, el mundo de lo espiritual, bueno, un movimiento que también atrajo a Kandinsky, por ejemplo, y bueno, eso lo empezó a trasladar con un grupo de compañeras de la academia. Desde 1896 empieza a pintar con ella, el grupo de las 5 se llamaba, y pintaban, pintaban y hacían sesiones de paranormales, es decir, practicaban el esoterismo, dibujaban en estado de semi-inconsciencia, con lo cual se pueden ustedes imaginar cuál era el resultado de esa pintura. Es decir, nos olvidamos de la realidad y vamos a crear un mundo diferente. Entonces, esa pintura que comienzan a organizar o a estructurar
Hill McLean la empieza a estructurar desde 1906. ¿Por qué les remarco la fecha? Porque yo antes he hablado del año 10, del 11, del 12, de la acuarela abstracta. Pero es que 6 o 7 años antes, Hill McLean comienza a hacer una serie, ya lo verán en la presentación, muy grande, unos formatos gigantescos, de una serie que va a llamar Los cuadros para el templo. Bueno, cuando ustedes ven los cuadros para el templo no tienen relación con la realidad prácticamente figurativa ninguna. Ahí hay elementos geométricos, ahí hay composiciones piramidales, ahí hay líneas que se entrecruzan, ahí hay alguna alusión a algún animal, algún cisne, alguna flor, pero realmente estamos ante una pintura, bueno, que por una parte ha olvidado la referencia a la realidad y que por otra parte se ha transformado en una especie de lo que podríamos llamar abstracción pura y dura. Tan claro tenía ella que aquella pintura no se iba a entender, evidentemente, que, bueno, primero tuvo unos años en los que se tuvo que retirar porque estaba pendiente de su madre, que estuvo enferma, pero en el año 12 vuelve a recuperar esa serie, y esa serie la termina en el año 1915. Y la serie es una auténtica abstracción realmente profundísima, que, bueno, evidentemente se adelanta a Mondrian, se adelanta a Kandinsky, se adelanta a todos los abstractos, digamos, oficiales, y ella se le da cuenta de que ha hecho algo que jamás iba a ser entendido. Y dijo que por lo menos se tardara 20 años después de su muerte para que se expusiera, porque decía que nadie lo iba a entender. No ha tardado 20 años, han tardado como casi 60 años, hasta que se expuso a finales de los años 80 sus primeras obras, ¿no? Ella, bueno, siguió creando un universo geométrico, círculos con óvalos, después vivió en Suiza, se unió a la sociedad teosófica, es decir, ella se siguió con el mundo de los medium y estas historias, y bueno, incluso llegó a abandonar prácticamente la pintura al final de su vida, muriendo en un accidente en el año 1944. Realizó más de 1000 obras, y afortunadamente muchas de ellas estaban bien conservadas, se recuperaron en el año 1896 en una exposición en el Condado de Los Ángeles, y luego ya se hicieron 2 exposiciones antológicas muy grandes, una en el Museo de Arte de Estocolmo, con, bueno, más de 200 obras, y luego la que se trajo al Museo Thyssen de Málaga. De forma que tendríamos ahí, yo creo que he intentado darles esa idea de que realmente la pionera de la abstracción, antes que todos los Kandinsky oficiales, los Mondrian, etcétera, etcétera, es una mujer que probablemente por su condición de mujer, porque no entró en los circuitos artísticos, etcétera, etcétera, bueno, pues se apartó y no la vemos todavía en los libros, poco a poco, pero no la vemos en los libros como la precursora del arte abstracto. Bueno, la otra figura que yo quería hoy contarles, o quería yo plantearles, evidentemente hay más precursoras de la abstracción en el siglo XX, pero la otra la he traído como ejemplo de cómo muchas mujeres han sido ensombrecidas porque había un hombre que se llevaba, digamos, la fama, por lo que fuera, porque era su maestro, porque era su amante, porque era su padre o por la relación que fuera. Eso ocurrió en parte con Luisa Roldán, ocurrió con la Tintoretta, ocurrió con Artemisia Gentileschi, ocurrió con, bueno, Camille Claudel y Rodin. Es decir, siempre en la historia del arte hay una constante de mujeres que tenían unas enormes capacidades, pero estaban a la sombra de. Y estar a la sombra de, evidentemente, de alguien masculino, que normalmente, bueno, pues acaparaba todo lo que se hiciera, en muchas ocasiones, incluso obras conjuntas, ¿no? Bueno, esta mujer es Lee Krasner, que Lee Krasner la he traído como ejemplo. Ella se llamaba Lena. Lena nació en Nueva York en el año 1908, es hija de un matrimonio de inmigrantes judíos que tenían origen ruso y que, bueno, se encaminó a la formación artística desde muy joven, desde que tenía pues prácticamente 14 años. Llegó a conocer a Mondrian, por ejemplo, y comenzó haciendo obras de carácter geométrico, una abstracción de tipo geométrico. Bien, conoce la obra de Picasso y eso, bueno, la influencia hacia la ruptura de formas, porque sus primeras obras, yo les traía algún ejemplo, unos desnudos que hace figurativos,
o bueno, algunos paisajes exteriores donde bueno, hay unos bloques de color muy claros, pero realmente lo que hay es una abstracción, aunque hay referencias figurativas. Pero poco a poco, bueno, las circunstancias de la vida hicieron que, por ejemplo, tuviera que abandonar su carrera en el año 29, la gran crisis de Estados Unidos, la Gran Depresión. El New Deal de Roosevelt, a partir del año 1932, creó un programa de apoyo no solamente económico, fijaros qué visión tan amplia, sino de apoyo a artistas. Esto es una cosa que cuando hay crisis en el mundo actual se olvida, muy curioso, se apoya a todos los sectores de la economía y se olvidan del sector cultural. Es una cosa como si lo creativo no fuera necesario. Y se ha visto en la pandemia, es decir, no hay que fomentar lo creativo. No, igual que tienes que proteger la industria, tienes que proteger evidentemente la medicina en un primer punto, pero también hay que proteger la creación artística. Bueno, pues entró en un programa de creación artística, de protección del New Deal de Roosevelt, y a partir de los años 30 pues sigue formándose con pintores como Hofmann, y empieza a moverse con esa nueva estética, fines de los años 30, comienzos de los 40, que va a ser el expresionismo abstracto. Recuerden que estamos en Estados Unidos, que Europa va a vivir la Segunda Gran Guerra y que el arte se va a desplazar definitivamente desde Europa, como centro del arte que llevaba siglos, hacia Estados Unidos. Estados Unidos es mucho más libre en determinadas concesiones del arte, igual que en la concesión social, y ella entra en, bueno, en esas exposiciones de los primeros expresionistas que tienden a la abstracción, donde va a entrar evidentemente Jackson Pollock, con el que se acaba casando en el año 1945, es decir, en plena guerra europea, pero allí se vivía obviamente un movimiento diferente. Bueno, ¿qué ocurre a partir de ahí? Bueno, pues que durante bastantes años, realmente hasta la muerte de Jackson Pollock, desde el año 45 hasta 1959, casi no sabemos dónde está la mano de Jackson Pollock y dónde está la de Lee Krasner. Ya saben que Jackson Pollock es el que, bueno, juega con una serie de nuevas formas de entender la pintura, el dripping, el efecto de chorrear la pintura, bien sea en el suelo, bien sea en la pared, hay, digamos, clasificaciones. Ese artista tenía una fuerte dependencia del alcohol, su convivencia fue realmente muy difícil, pero se mantuvieron como pareja hasta la muerte de él en el año 59. Él muere en un accidente de tráfico, ella pasa por una crisis creativa, pero en los años 60 vuelve a recuperar su pintura. Y bueno, yo les traía unas imágenes, iba a decir muy bonitas, que esto no hay que decirlo nunca, unas imágenes de los años 60, de su pintura, que se hace una pintura, digamos, se va olvidando poco a poco de esa locura creativa que era el action painting, el pintar en el suelo, y le da cierta forma y sobre todo mucho más color a sus composiciones. De forma que desde los años 60 hasta su fallecimiento en el año 84, pues, Lee Krasner tiene una enorme creatividad, una enorme producción artística que quedó ensombrecida siempre porque todavía antes estábamos hablando ahí, decíamos, vamos a hablar de Jim McLean y de la mujer de Jackson Pollock, y lo hemos dicho al entrar, ¿vale? Entonces, esa fue un poquito el resultado final de que estuviera a la sombra de un hombre, ¿vale? Bueno, esa era mi idea en esta charla, que se nos ha quedado sin imágenes, pero que yo espero haber sido lo suficientemente lanzado con la idea de que somos ciegos, y que nos hemos al menos imaginado. Si me permitiría una última idea antes de que ya nos hablen, que deben hablarnos o que ustedes pregunten todo lo que quieran, por supuesto, y es dar una idea de que la abstracción, primero, es un arte difícil, pero al mismo tiempo muy fácil. Es decir, a la abstracción se llega, y a la abstracción se llega porque se conoce el mundo de la pintura y se conoce el mundo de la creatividad. Es decir, hay una evolución que a lo largo de toda la historia nos ha llegado de un primitivismo que probablemente era abstracto en las cuevas de los primeros hombres prehistóricos, que compondrían con colores que no querrían decir nada, pero que sabían que estaban creando algo. Luego ya llegaría la función en la historia del arte, es decir, luego ya pintarían bisonte, que suponemos, en la historia del arte siempre suponemos, porque en realidad nos estamos inventando lo que es la mente del artista, y eso es una grandísima equivocación, que era propiciatorio para poder cazar bisonte, pero a lo mejor nos estamos equivocando.
Es decir, eso es una evidencia, ¿no? Y durante toda la historia del arte va a ser la historia de una funcionalidad que cuando se vuelva a la abstracción, evidentemente, estamos llegando a una especie de libertad creativa que habíamos tenido cuando éramos hombres prehistóricos y no teníamos tantas ataduras. Esa es una primera idea que yo quería transmitir. La otra es una reflexión sobre por qué estas mujeres, bueno, pues han estado, digamos, en un plano secundario. ¿Por qué han estado estas mujeres en un plano secundario o por qué han estado a lo largo de toda la historia del arte? Bueno, es un tema complejo, no es fácil de sintetizarlo, pero fundamentalmente yo creo que por 2 o 3 ideas de las cuales vivimos. Una, a lo largo de la historia la mujer ha estado marginada, es decir, eso es una realidad en múltiples aspectos, siempre colocada en un plano secundario, en muchísimas facetas de la vida, bueno, siempre por detrás del hombre. El arte no iba a ser menos. Aún así triunfaron en muchos momentos, pero llega el siglo XIX y el siglo XIX es el momento del cual nosotros vivimos en el arte. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX se hacen 2 cosas fundamentales para la historia del arte y para decir lo que es arte y lo que no lo es. Me refiero, primero, a que aparecen los grandes museos. El siglo XIX es un siglo que podríamos decir masculino y más que masculino, machista, es decir, es especialmente más retrógrado que a lo mejor el Renacimiento o que el Barroco. Es decir, el siglo XIX relega a la mujer a ámbitos secundarios. Y curiosamente en el siglo XIX, por el tema de las desamortizaciones de obra, pues lo que ocurre es que se crean los grandes museos y los grandes museos conllevan que hay que elegir lo que se expone en los museos. Como el que elige es un hombre y tiene esa mentalidad propia del siglo XIX, elige esto sí y esto no. Claro, si tú haces una colección de un museo absolutamente masculina, estás creando el gusto de lo que es el arte. Y lo que no coloques en el museo no es arte, por lo cual ahí hay un silencio absoluto. Un silencio absoluto. ¿Quiere decir que no había obras de mujeres? Claro que las había, en menor proporción, pero había muchas obras de mujeres. Pero como el que las selecciona es el siglo XIX, se silencia a la mujer. Y eso es muy difícil volver a reconducirlo, porque claro, si nosotros tenemos en el Museo del Prado un determinado número de obras amplísimo y solo hay un 0,02% de obras de mujeres, por mucho que vayamos añadiendo, llegaremos a porcentajes del 2%, del 3%, del 4%, pero llevamos un siglo y pico solamente señalando a hombres como posibles artistas. Segunda idea, en el siglo XIX se hacen los grandes manuales de historia del arte, las grandes recopilaciones, los grandes estudios que, digamos, sintetizan lo que es la historia del arte. Crean los grandes modelos, es decir, lo que es barroco, lo que es renacimiento, y eso es discutible, porque hoy en día dudamos de que haya cosas que la tengamos que llamar renacimiento, o que la tengamos que llamar edad media, es decir que los flamencos del siglo XV, edad media, es una grandísima equivocación, o decir que lo que se hace en la segunda mitad del XVI es renacimiento, eso no es renacimiento, eso es otra cosa. O decir que el barroco del XVII y del XVIII son lo mismo, no es lo mismo. Pero claro, se hicieron las clasificaciones, y las clasificaciones lo que hicieron es que se copiaran los libros una y otra vez. Claro, si los libros del XIX lo hacen hombres con mentalidad del siglo XIX, no incluyen a ninguna mujer. A ninguna, absolutamente ninguna. Si acaso en alguna ocasión aparecía Artemisia Gentileschi, aparecía Luisa Roldán, y muy poco más, a pesar de que algunas habían sido triunfadoras. Claro, llegamos al siglo XX, y el siglo XX seguimos copiando los mismos libros. Copiamos los libros del XIX y copiamos en el siglo XXI. Con lo cual llegamos a la situación actual, y ya con esto, ya palabrita que yo ya termino, llegamos a la situación actual y nos encontramos con que todavía los libros de segundo de bachillerato, por ejemplo, el manual típico de historia del arte, no tiene ninguna mujer. Ninguna. Entre otras cosas porque usamos el mismo libro de historia del arte que hace 20 años. Eso es muy curioso. Y porque hace 20 años se copió el modelo que se hacía a principios del siglo XX. Y a principios del siglo XX se copió el modelo que se hacía en el siglo XIX. Con lo cual seguimos viviendo de esa mentalidad decimonónica donde no hemos incluido todavía la mentalidad de que la mujer, evidentemente, ha pintado, nunca mejor dicho, pintado prácticamente en todas las etapas de la historia del arte. Bueno, he hablado sin imagen, que esto es difícil, ¿vale? Bien, yo me gustaría
que Teresa y Alessandra, no sé por dónde empezar o si ellas quieren empezar, nos respondieran a 2 o 3 cositas. A 2 o 3 cositas. Una, que nos contaran su proceso de creación, es decir, cómo me enfrento a un cuadro de forma clara. Yo me lanzo de esta manera. Y otra, que nos contaran si tuvieran que definir su abstracción, ¿cómo la definirían? Yo es que me estoy quitando ya el hablar. Es difícil, pero bueno, para eso estamos. Yo he hablado de arte sin tener imágenes, que se ha estropeado el ordenador. O sea que... Pero el entendido eres tú. No, yo quería ser entendido. Yo es que lo intento. Te doy la palabra. Venga, Teresa, ataca. Teresa o Alessandra. Entonces, ¿cómo me enfrento a la obra? Por ejemplo, ¿cómo creas tú una obra? Tú tienes un lienzo en blanco y ¿cómo llegas a crear el lienzo? A ver, es que esa es súper difícil. No lo sé, es que no hay ninguna norma ni nada que se siga siempre un mismo proceso, ¿no? Pues es un acto de... Lo de la libertad, eso lo define totalmente la abstracción. Es un acto de libertad, de espontaneidad. Y ya lo hemos dicho muchas veces, lo del caos, pero en mi tipo de pintura sí es un poco caótico, de la locura de que este color me pega aquí, que el otro allí, que yo no sé cuánto, tiro pintura, ahora cambio, uso acrílico, uso pigmento, uso varios materiales y hay algunos, como decía esta mañana, que a la primera ya lo veo, a la primera ya veo algo que me gusta, una composición que me gusta, y otras que no, otras que me peleo más, que las escondo mucho tiempo hasta que las tengo que retocar. Intento que sea la primera. Para mí las mejores son las que me han salido las primeras, las que yo trabajo mucho, toco mucho, vuelvo a retocar, ya esas no me gustan tanto. Siempre me gusta la que sale, la que es más espontánea. Y sin seguir teorías de colores. Después estudia mucha teoría del color, que si los complementarios, que si yo no sé cuánto, que Rosa se ríe porque es verdad que hemos ido a muchas clases juntas, y sobre todo los hiperrealistas, y ahora esto, y esta técnica, y yo no sé cuánto, y no, la verdad es que no consigo entrar en esa disciplina. Ni de teorías, porque yo pienso que eso de las teorías del color, para mí en concreto, mi opinión es que no es algo, cuando tú te vistes y vas por la mañana al armario, eliges colores y nadie habla de la teoría del color, ¿no? Este complementario y opuesto y primario y secundario. Nunca he escuchado a nadie decir eso cuando va a vestirse y uno se viste con armonía, ¿no? O bueno, por lo menos algunos. Por lo menos lo que te gusta a ti, ¿no? La armonía. Cada uno tiene lo que te apetece ese día y cómo te sientes ese día. Pues esto es igual. Hay gente que me dice, es que ese color no... El verde y el rojo son los que... No, yo eso no he logrado hacerlo como seguir una teoría. Hay una cosa evidente, que yo creo que ustedes estarían de acuerdo, que primero es la creación y luego la teoría. O sea, el teórico viene después a querer explicar lo que ya se ha hecho. No se puede con las clases, y Rosa a lo mejor estará más de acuerdo, es que lo que se aprende es cómo se comportan los materiales. Yo es lo que he conseguido aprender con las clases. Pues que si mezclas esto con lo otro, pues te va a quedar mejor, pero no en el sentido de colores ni tono ni nada, pues que si el aceite con este tipo, las veladuras, y empieza a incorporar en el arte abstracto también pues técnicas del hiperrealismo, como pueden ser veladuras y mezclas de colores, pero eso, tema de la teoría y eso no lo... Eso es el que viene después, y tiene que rellenar el libro. No lo he conseguido. Teresa, ¿y tú? Con el color a mí me pasa lo mismo, que la teoría me la sé más o menos, pero luego a la hora de pintar como que se me olvida
todos esos principios, que este color no va al lado de esto, que este va bien al lado del otro, que no puedes hacer esto, no debes. Eso luego a la hora de pintar se olvida totalmente. Luego tú ves que hay cosas que casan bien y cosas que no, luego lo ves sobre la marcha. En mi caso el proceso sí que es más lento y no sale a la primera para nada, es un proceso de capas. Entonces voy empezando con el lienzo en blanco sin ideas de nada y empiezo a aplicar color por capas y trabajo en varios a la vez para poder mantener un poco el impulso, la inspiración y voy construyendo poco a poco. Entonces al principio es un poco más caótico, se acercaría más un poco a lo que, y después lo vas... a lo que tú haces, son manchas, marcas, de todo tipo, pero poco a poco hay un proceso y eso se va calmando, en mi caso, voy definiendo, voy sacando formas que me gustan más, voy tapando otras. Luego es todo un juego de jugar luego con lo que hay en el lienzo. Y me gusta ver aparecer cosas que no estaban previstas y trabajar más ese rincón, tapar otras cosas que al final no me gustan nada. Un cuadro pasa por muchas etapas, cambia mucho a lo largo de la creación, cambia mucho entre el principio y el final, es que no puedes saber que es el mismo. Y eso, voy del caos, de la espontaneidad, al principio es muy espontáneo, pero luego poco a poco se va calmando, se va ordenando y ya le pongo orden. Pero se hace sin teorías, sin ideas preconcebidas. Yo intento conservar la espontaneidad. Yo os voy a preguntar una cosa, cuando le ponéis título a un cuadro, ¿ese título estaba antes o surge después? En mi caso surge después. Surge después. De lo que he vivido durante la creación y de lo que ahora os cuento una anécdota. me dice el cuadro, porque yo creo que hay un diálogo. Al final el cuadro te está hablando a ti, te está diciendo cosas y casi que te dice, a mí, te dice el título al final. Con respecto a Teresa, le he tenido que poner el título yo, después me los ha repasado ella porque todos eran caos. Sí. Y entonces yo no quería, yo no le pongo título. Caos. Y cuando tú has dicho hoy eso... Caos 3, porque después no se entera de... Improvisación 1, improvisación 2. Sí, que tú has dicho que además eso no lo había escuchado antes, que el pintor abstracto no pone un título, ¿no? Vamos, generalmente no pone un título. No que no ponga un título. Tú has dicho que no tiene un significado. No tiene un significado. No tiene por qué. No tiene por qué. No tiene por qué. Y a mí eso siempre me ha dado como vergüenza decirlo porque todo el mundo te pregunta, ¿qué has querido expresar? No tiene por pues qué. Nada. Pues nada. Pero tiene mucha teoría y la mitad de las veces... Pero sí es verdad que después expresas algo, sí, eso está claro, porque no es lo mismo lo que pintas en cada momento, ya no en cada momento de tu vida, ni en cada, yo qué sé, si lo pintas dentro, si lo pintas en la naturaleza, si lo pintas en el estudio, lo pintas en el jardín o en el campo, pues te influyen cosas diferentes. Y eso al final, porque también te decía, Inma, que en algunos de los títulos que has puesto, aunque nos peleamos un poco con los títulos, pero en muchos habéis acertado. Y has dicho desde el jardín, de no sé cuánto, el jardín, no me acuerdo de... No, había uno que era velocidad en calma o... Sí, y acertaba. Sí. Pero desde la vidriera. Pero porque también yo estaba, ese desde la vidriera, porque también quería poner títulos, a lo mejor ha sido un fallo mío, en lo que a mí me sugería el cuadro, que también eso es una visión muy personal, ¿no? Es muy habitual. Una persona puede sugerir una cosa diferente, algo
Claro. Una cosa y Sí. otra persona ve otra. Y todo el mundo se empeña en ver cosas. Pero no Aquí hay un tiene perro, que- todo el mundo ve un perro, un caballo. Entonces, sí, y tú, ¿por qué pintaste este perro? ¿Pero qué perro? Todo el mundo- Sí, pero además es que lo del perro es muy frecuente, todo el mundo ve un perro. Un angelito. Sí. Pero es que muchas veces ocurre también que hay una pintura que suponemos o entendemos que es figurativa y que representa una cosa, pero en realidad representa otra. Que eso muchas veces la gente te dice, no, yo es que entiendo, yo me gusta la pintura que entiendo. No, un momento. Usted cree entender esa pintura, pero tiene muchísimas lecturas, es decir, cualquier obra del Renacimiento, del Barroco, tú tienes una apreciación mínima, porque ves un hombre desnudo que tiene una lancita y que tiene... ¡Ay, qué bonito! Bueno, un momento, es que a lo mejor eso representa algo con un contenido simbólico enorme, que si no lo conoce, no lo está entendiendo, no lo está entendiendo, no está sabiendo leer eso. Entonces nos empeñamos en que ese código hay que llevarlo a la abstracción y decir, yo quiero leerla... No, no, es que esto tiene una lectura A, una lectura B, una lectura C, que son más profundas o que son diferentes simplemente. Es decir, nosotros vemos un bodegón y un bodegón, si nos quedamos en la lectura A, la lectura A es un plato, un cordero y no sé qué. Si tenemos un mínimo de tal, pues sabemos que el cordero hace alusión probablemente a un elemento religioso, tal y cual. Si tenemos una lectura C, podremos relacionar el pintor con otras tal. En fin, hay como una especie de cebolla que se van quitando capas y se pueden ir haciendo lecturas, ¿no? En la abstracción nos quedamos en la capa de fuera y decimos, ¿esto qué representa? No, no es eso. Yo no digo que, por ejemplo, la abstracción, a mí me gusta ver cosas, pero no por catalogarlo, sino porque yo tengo mucha imaginación y ya me imagino, por ejemplo, me recuerda a una ciudad vista desde arriba, puede ser hasta un puerto, esa parte de ahí, es como un mapa, ¿eh? Bueno, a mí me lo parece, pero eso no quiere decir que sea eso. Bueno, que cada uno vea una cosa es también lo Eso interesante. sí, esto es un plátano. Eso es un plátano, sí. Eso sí tiene una alusión a un plátano muy A caro, mí un me- plátano muy caro, sí, ¿no? ese Plátano carísimo, ¿sabéis la Claro. anécdota del plátano, no? Que se vendió ¿en qué feria? Una de estas En subastas Miami. en Miami creo que fue. En Miami, un plátano pegado así en la pared y se vendió. y Por se vendió por $120.000 $120.000. Y ahora llega uno y coge el plátano y se lo come. Después que lo había vendido. Claro. Yo creo que la abstracción, por lo menos para mí, es que no hay que entenderla, hay que sentirla y ¿Te gusta, interpretarla y dejarte llevar un poco por lo que ves, lo que sientes, sin querer aplicar esas teorías o ese acercamiento desde el cerebro. Yo creo que con la abstracción es más complicado. No, E implica más también al espectador, ¿no? Lo implica porque tiene que sentir y observar y pararse, que no hay una ficha que le diga eso es un paisaje o esto es un bodegón. Para nada. Yo tengo una pregunta. Yo sé que empiezas como un caos, ¿no? A pintar, pero ¿cuándo sabes que el cuadro está terminado? ¿Cuándo dices tú, ya he terminado, aquí acabo? Porque a mí me gusta pintar también, verás que sé que es una cosa así, un momento complicado, ¿verdad? De decir, esto ya sí. está como yo quería, o como me gusta, o como... ¿Qué momento? Sí, por eso decía antes que hay algunos que desde el principio veo que ya es lo que quería y otros que los tengo, sí, que los dejo mucho tiempo, los escondo y los vuelvo a retocar. Pasa mucho tiempo, entonces no, la verdad que no sabría. Sí, cuando te gusta alguien ese punto, se acabó, ¿no? Ahí Porque hay- cuando aclaras- Fernando tiene otra pregunta. Perdón, para decir, hay un pintor que decía, pero no me acuerdo de quién, que decía, llega un momento que ya no puedes ni añadir ni quitar. Entonces ese momento ya, Ese equilibrio, ya ¿no? está todo equilibrado, te habla, te expresa. Pero claro, ese momento lo decides tú, Eso lo decides tú. pero ya es subjetivo, creo. Sí. La libertad. Sí. Creo que querían preguntar. Ya. A ver, antes hemos dicho que teóricamente
la abstracción llega cuando empiezas a eliminar elementos, o bien cuando, bajo mi punto de vista también, creas una deformación que te lleva a la abstracción. Yo puedo deformar un jarrón de flores hasta convertirlo en una mancha, ¿no? Mi pregunta es, más bien al teórico, ¿hay abstracción buena, de buena calidad, o abstracción de mala calidad si no partimos de una base figurativa? A ver, yo creo que hay una abstracción de muy buena calidad, aunque no parta de base figurativa. ¿Se puede considerar la abstracción? ¿Por qué? ¿Podemos considerarla toda buena? No. Vamos a ver. Evidentemente toda no es buena, como no es buena toda la pintura barroca. Toda no es buena. Lo que pasa es que, claro, la abstracción sí tiene un punto más sentimental, sensorial, subjetivo, que evidentemente no tienen otras facetas, otros momentos de la historia del arte. Me explico. La abstracción sí que tiene un componente muy claro del me gusta, que es la palabra que empleamos muy de nuestro tiempo. Entonces, el me gusta es algo absolutamente subjetivo. El me gusta no lo debemos emplear, es una simplicidad, prácticamente en ningún momento de la historia del arte. Hombre, lo acabamos empleando, evidentemente, ¿no? Pero cuando se estudia historia del arte te dicen, no, tú no digas me gusta, ni esto es bonito. Explica esto, argumenta, tal. Pero en la abstracción llegamos a un momento que es un arte tan subjetivo, la palabra es subjetivo, que evidentemente depende del gusto. Evidentemente depende del gusto. Como la música. Porque la música, podemos decir, hay determinadas músicas, pues no sé, vamos a ver, nosotros hacemos ahora en los años del inicio de la abstracción, pues se hacían los experimentos estos de la música dodecafónica y tal, que es una cosa casi experimental. Eso, hay gente que lo veía como una creación maravillosa y hay gente que le parece insoportable. Como nos puede parecer a algunos una obra maravillosa, que yo qué sé, el techno, y a otros les puede parecer insoportable, o la música electrónica, o la música... Es muy difícil discernir dónde está el gusto puro de la persona, porque llega un momento en el cual tú dices, es que a mí me gusta, yo qué sé, el Tangana. Y él te dice, pero por favor, pero si ese tío, las letras que tiene, lo que tú quieras, me gusta. Pues al que sea le gusta. En la abstracción, como tiene ese componente todavía mayor de subjetividad, pues llega un momento que es una cuestión de gusto personal. ¿Qué ocurre? Que también coincide con un momento que está muy dirigido por... el gusto está muy dirigido. Es decir, ya nace en una época en la cual el galerista, el crítico de arte, es el que va diciendo esto sí y esto no, esto sí y esto no. Y es muy difícil salirse de esa línea. Es decir, yo cómo voy a decir que esto no me gusta... Como un traje de rey. Como el traje de rey. ¿Cómo me voy a atrever a decir que esto no me gusta? Porque me van a decir, no, es que usted no entiende la abstracción conjunto. Ojo, dentro de la abstracción puede haber abstracciones que me gusten y abstracciones que no. Músicas que me gusten, músicas no. Abstracciones que me motiven y otras que me depriman. Abstracciones que me alegren y abstracciones que me entristezcan. Es decir, que abstracciones que me den vitalidad o que me relajen. Es decir, un cuadro de Rothko normalmente nos relaja. Y una abstracción de Jackson Pollock pues normalmente nos crea tensión. Y estoy poniendo ejemplos así muy claritos, pero que creo que son... Entonces, claro, ¿de qué dependen? De algo sentimental. Cuando algo depende de algo sentimental es subjetivo. No sé si te he respondido, pero bueno. Lo he intentado. Mira, quería preguntar una cosa que es una reflexión. Yo recuerdo hace 40 o 50 años, vivía todavía Joan Miró, que le preguntaban cómo pintaba, ¿no? Y él decía que su mano lo guiaba. Entonces a mí me pareció, digo, este hombre es Xochea, porque intenta decir que es más importante lo que hace la mano espontáneamente que lo que piensa el cerebro. Y yo os pregunto a vosotras como pintoras y a ti como crítico, ¿hasta qué punto en una obra es importante la mano o es importante el cerebro? O si tu mano
sin cerebro puede llevar a obras artísticas. Vamos, lo mío es una... hay una frase de Miró que decía, y yo creo que define mucho por qué se llega a esto. Él decía algo así como, considero necesario superar lo plástico para llegar a lo poético. Y yo creo que esa idea es como cuando estamos haciendo literatura o cuando estamos escribiendo, ¿dónde está el límite entre que hemos creado algo con cierta calidad de escrito y cuando hemos creado poesía? Pues desde el momento que eliminamos las reglas de lo que era poesía, de métrica y tal y cual, pues lo poético es un concepto, pues esa frase de Miró yo creo que es la que lo define. Yo he pasado de lo plástico a lo poético, es decir, de la mera relación entre los colores, lo tal y tal, a crear una cosa que es diferente, que crea, que conecta con la sensibilidad personal. ¿Pero hasta qué punto pinta la mano? Yo creo que pinta el cerebro. Pinta el cerebro. Hombre, yo espero que sí, ¿no? Pinta el cerebro. Es que la mano yo creo que es la concentración del cerebro, pintando. Sí, perdón. Pero no sé si, No vaya a ser que nos corte, ¿no? no sé si queríais comentarle algo con respecto... Pero hay porcentaje de la mano, que pinta la mano. Sí, claro. Y luego según lo que ves, lo que vas plasmando, es lo que te va, después te lleva al cerebro. Es que a veces la mano, tú haces cosas, pero no estás pensando. Y luego cuando ves algo plasmado, es cuando te empieza a funcionar el cerebro. ¿Qué es lo que tú quieres resaltar? Ella. Y lo vas modificando, ella, ¿no? ella. Eso sí, es verdad. A mí es mucha, yo pinto, Claro. pero muchas veces me lleva la mano, efectivamente, empieza la línea. Pero después reflexionas, claro, te quedas mirando siempre. Entonces creo muchas cosas que yo puedo resaltar de ese cuadro. Entonces ahí cuando empieza a funcionar el cerebro. Pero bueno, Claro, sí, lo primero es más la mano instintivo. Efectivamente, si mi cerebro no tal, la mano no funcionaría, pero está descontrolada, la mano. O sea, en ese momento, efectivamente, claro, el cerebro tiene que funcionar, pero va desbocado, o sea, que no... Y cuando ya ves algo, sí, es que ver... estás preguntando nada al cerebro, dejes tu mano, como cuando andas y vas vagando, pues tampoco, o cuando la meditación te quedas en blanco. Y por eso se dedica también mucho tiempo a observarlo, a sentarte delante. Observarlo y luego resaltas. El abstracto es eso. A mí me da miedo ponerlo delante de un lienzo, porque digo, como miedo escénico, no sé si os pasa a vosotros. A mí me da a veces lo que digo yo. Y pienso, Sí, un poco de miedo, sí. Cuando veo que mi mano se lanza, es cuando pierdo el nivel. Es cuando empiezo a perder y voy un poco descontrolada como lo que dices tú. Pero luego después lo paro, reflexiono, ¿qué veo? Entonces cuando ya empiezo mi abstracción, empiezo a ver cosas, las trato de sacar para que por lo menos la gente pueda ver también o sea, intuir. Porque te llega como en trance, ¿no? Te mete como en una así que no... Entonces, pues a veces son cosas también que tienen sentido subconsciente. Siento un poco de angustia vital Que estar encerrado tanto tiempo, ¿sabes? Sí, puedes hablar tú mismo. En el bar. Creo que nos quería preguntar. Les quería preguntar... Yo quería comentaros que Sí, podemos seguir hablando, preguntar, y vamos a seguir hablando porque voy a dar una cervecita aquí, Claro. pero ya en plan un poquito Distendido. más Pues, distendido. como tenemos una pregunta allí, si Venga, quiere hacer la pregunta, pregunta. que la he visto, me da cosa. No, Sí, venga. claro. Sí. Quería aclarar una cosa. Yo tuve una galería desde 1986. Entonces, yo sacaba niños jóvenes de la escuela y ponía las exposiciones. Y entonces la combinaba con alguien un poquito más importante. ¿Qué pasa? Había poquísimas mujeres que se ofrecieron. ¿Me entiendes? No sé si es que las mujeres hemos sido también demasiado pudorosas para exponer su arte.
Porque es que yo en todos los años, porque yo la estuve hasta el 2016, he tenido 3 o 4 galerías, yo tuve casi, por lo menos nada más que 3 o 4 mujeres en todos estos años, que han sido muchos, y no porque no me gustaran, me dejaran publicar, no, sino que no se ofrecían, le daban como que hasta María Caña, que la puse yo la primera vez, no quería exponerla. Carmen, que yo no soy, que yo no. Me peleé con ella, no sé cuánto, hasta que expuso. Y expuso y fue un éxito, que después ya le dieron el premio en Andalucía, la Junta de Andalucía, pero se resistía totalmente. Por eso digo que también nosotros tenemos en esa parte culpa de no abrirnos, de no querer, ya la vida ha cambiado muchísimo. No, pero es cierto lo que comentas, es cierto. Ha cambiado. Pero era los 80, con la explosión que hubo de arte, claro, que fue cuando ha habido más explosión, pues no quería, te lo digo yo que lo he vivido, mi propio caso, ¿entiendes? Pero ahora mismo estoy encantada, no he visto aquí vienen muchas mujeres. Sí, la verdad que tenemos muchas artistas. Sí, pues es cierto lo que comentas. Bueno, pues tiene su... un aplauso a los que han venido.